Buenos días. Bien, qué privilegio otra vez tenemos, comenzando por el hecho de que estamos vivos. Ese es un privilegio. Cada día que nos levantamos, una de las cosas que deberíamos pensar es eso, las razones por las cuales Dios nos permite seguir viviendo. Son muchos que mueren en la noche, son muchos que están en hospitales, que están en clínicas, que están en una y otra parte, en situaciones que no son como las que nosotros pudiéramos tener en ese momento, pero nosotros no pensamos en eso. Es más, no pensamos que vamos a pasar en ningún momento por algo como eso. Y deberíamos dar gratitud a Dios cada segundo, porque cada respiración que nosotros tenemos es por la misericordia de Dios. Y cuando nos reunimos los domingos, lo que hacemos es, reconociendo que eso es así, cantamos cánticos a Dios, exaltamos su nombre por concedernos esas cosas que nos concede sin merecer. Usted está aquí en esta mañana porque Dios así ha decidido que usted esté aquí en esta mañana. No importa los medios que Dios haya usado para hacer que usted viniera acá, fue Dios quien lo trajo aquí en esta mañana. Toda persona que llega a un lugar donde se enseña la palabra de Dios, donde se alaba al Señor, es Dios mismo quien apareja todas las cosas, maneja todos los hilos en el ambiente de esas personas para que tengan la oportunidad y el privilegio de escucharlo a Él a través de su palabra. Y otra vez, usted está aquí porque Dios hizo eso. Puede ser a través de una persona, un familiar, puede ser a razón de unas circunstancias por la cual usted estuvo pasando, puede ser a razón de que amaneció. Yo quiero escuchar algo de las Escrituras y pensó en alguien que usted conoce, que asiste a una congregación y se unió a él, o de pronto llegó a la congregación porque usted la conoce o porque de pronto ha estado aquí anteriormente y sabe que aquí se presenta o se enseña las Escrituras. Pero en el fondo lo que estoy diciendo es que es Dios quien hace eso. Es Dios. Nosotros humanamente quisiéramos estar en otro lugar y haciendo otra cosa, pero Él nos ha traído aquí en esta mañana. Entonces, vamos a entrar ahorita al estudio de las Escrituras, vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana y que sea Él dándonos claridad. Y al salir de aquí, tener motivaciones bíblicas, tener motivaciones espirituales para que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones se conformen a lo que Él nos va a decir. Voy a orar para que Dios nos conceda esto. Amado Dios, agradezco por la misericordia tuya, que es manifiesta por el hecho de que estamos vivos. Agradezco que has provisto para nosotros todo lo necesario para que pueda ser así, de esa manera como es en esta mañana. Agradezco que nos das alimento, que nos proteges y que nos consuelas en medio de situaciones que son duras y difíciles para nosotros, y que es en esas circunstancias donde tú te manifiestas más evidentemente o nos damos cuenta de que tú estás a nuestro lado. Gracias por tu palabra, gracias porque ella es el alimento espiritual para tu iglesia. Y en esta mañana, cuando nos vamos a disponer, Señor, para leerla, para analizarla, reflexionar en ella, que sea el Espíritu Santo dando claridad a cada uno de los que la escuchamos, Señor, y que la claridad que tengamos de ella, Señor, la podamos abrazar
como las reglas, la norma que debemos tener para conducirnos en este mundo, en tanto tú nos llevas a tu reino celestial. Cualquier persona, Padre de la gloria, que has traído en esta mañana para que le resplandezca la luz del Evangelio, abre su corazón, Señor, y obra la salvación en esa persona en esta hora. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos en el libro de Génesis y quiero contextualizar algunas de las cosas que ya hemos dicho y el libro en general. Lo primero está relacionado con la condición de las personas quienes escucharon por primera vez este libro. Recuerden que este libro fue escrito por Moisés y ese libro, esa información la dio Moisés primeramente a los israelitas cuando habían salido de su esclavitud en Egipto, es decir, estando en el desierto. Ellos salen de un país donde tienen, al parecer, todas las cosas son dioses. Ellos no identifican un solo Dios y para cualquier cosa tenían un Dios. Recuerden que por eso Dios hizo un juicio, se habla ahí de unas 10 plagas, para tomarlas como un modelo de los dioses que ellos tenían, que decían ellos, esto es lo que produce vida, esto es lo que hace que yo me sostenga vivo, esto es lo que hace que me prospere en esta y esta otra cosa. Esa es la idiosincrasia o la cosmovisión que tenía allá en Egipto todos los habitantes de ahí, y en esa nación estuvo el pueblo de Israel. Durante muchos años el pueblo de Israel estuvo ahí. Se levantaron generaciones y generaciones escuchando y viendo esas cosas que tenían. Como dicen las escrituras, que muchos de ellos se contaminaron, muchos de ellos sirvieron a esos ídolos, a esos dioses. Después en el desierto estaban haciendo lo mismo, muchos de ellos. Entonces, en un contexto así, era necesario que Dios le dijera a ese pueblo que solamente existe un Dios y que todo lo que ellos consideraban Dios, de allá donde venían, no era Dios. Entonces, esa información es recibida primeramente por esa gente en ese momento, en una condición de necesidad. Y para un grupo que ya había escuchado, tenía información, tenía claridad sobre quién era Dios. Porque lo que Dios está haciendo a través de Moisés con esas personas es afianzarlos en la tesis, en la información que ellos tenían y que habían escuchado de generación en generación, por transmisión oral por los padres, de que existía un solo Dios. Pero que en ese contexto, en Egipto, ellos se habían contaminado, o muchos de ellos se habían contaminado, para ser más específico. Y era necesario que al salir de ahí, ellos pudieran ver, sí, existe un solo Dios, y este es el que hace esto y esto y esto otro, y enjuicia a todos aquellos que se creen dioses, o saca de la mente, tumba la tesis de aquellos que dicen, esto me lo dio esta cosa, esto me lo dio el sol, esto me lo dio este árbol, esto me lo dio el agua. Dios hizo una cantidad de cosas para desacreditar todas esas creencias, y el pueblo se dio cuenta, hoy sí existe un solo Dios. Sin embargo, ellos seguían con la mentalidad. Es más, lo que vemos en los textos es que ellos querían volver allá y disfrutar de las cosas que estaban allá, porque estaban bastante amañados. En el contexto de la iglesia, cuando se formó el canon, nosotros entendemos que el propósito de Dios es el mismo. ¿Por qué? Porque todos los que somos llamados para ser, en este contexto de la historia, parte de la iglesia, nosotros venimos de una idiosincrasia o de una cosmovisión donde el Dios que presenta la Biblia no es el Dios que la gente maneja. Aunque la gente puede hablar de Dios y uno dice, no, Dios. Y a veces uno comete el error de pensar que cuando la persona nombra a Dios, esa persona no conoce a Dios. Él nombra a un Dios porque ese es un nombre general. De ahí que yo a veces hasta tengo complicación cuando alguien me dice que mi Dios me lo bendiga. Yo no sé cuál es el Dios de ese que me está diciendo que su Dios me bendiga. Esas bendiciones, con todo respeto, yo no las recibo porque yo no sé cuál es el Dios de esa persona. Yo no las recibo, con todo respeto, porque yo no sé cuál es el Dios de esas personas. Pero cuando uno entiende qué es lo que presentan las Escrituras, uno, así este es el Dios. Y por eso mis pensamientos, mis palabras y mis acciones se asocian con ese Dios del cual yo estoy convencido.
Pero una persona que me dice, mire, Dios te bendiga, pero es una persona malvada, una persona que está haciendo, ¿cuál es el Dios de esa persona? ¿Qué tipo de bendición me puede tirar esa persona a mí con todo el carácter que tiene? Entonces, yo pongo una barrera ahí. La barrera la tengo en la mente y, Señor, quita eso de ahí. Como dice Frey, no lo recibo. Pero el contexto de eso son personas que necesitan tener fijeza en su mente que el Dios que ellos tienen es el Dios único y verdadero. Y que lo que Él dice que es, eso es. Y que lo que Él dice que hace, eso lo hace. Y las cosas permanecen como Él dice que son y como Él las hace. Cuando entendemos eso, cuando leemos eso, nosotros debiéramos estar arraigados, firmes en la fe. Porque el Dios que tenemos es el Dios que maneja todo. Y eso es lo que presenta el libro de Génesis en sus primeros capítulos. Cuando uno lee eso, uno dice, pero ¿por qué estamos con miedo? ¿Por qué estamos en esta situación? Si es que el Dios que se está presentando ahí, que yo profeso, es el que hizo todas estas cosas, el que mueve el cielo y tierra, las estrellas, la luz, el agua, todo está manejado por Él. Entonces, mi fe debería ser robustecida con base a lo que Él está diciendo. Y si yo entiendo eso como Él lo está presentando. Entonces, ya vimos algunas cosas y una de las cosas que vamos a estar haciendo énfasis, recuerden, son personas que necesitan entender eso con claridad. Ese es el grupo de personas que primeramente escuchan la información de este libro. La otra cosa que quiero que tengamos en mente es que en los primeros capítulos lo que Dios está haciendo es crear un ambiente, organizando un ambiente para que habite el ser especial que Él va a crear, que es el ser humano, el hombre. Entonces, todo lo que se está haciendo ahí en los primeros capítulos del Génesis es organizar un escenario para Dios establecer a alguien que iba a ser hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, todo lo que se da ahí está relacionado con la persona del ser humano. Todo lo que está alrededor de ahí. Por eso, ustedes van a ver ahí que cuando se describen las cosas, las condiciones que se están haciendo están organizadas para presentar el hábitat y organizar de tal manera que se sostenga y se mantenga de cierta manera, que permanezca ahí, porque el hombre va a estar ahí. Entonces todo se va organizando. Ustedes se van a dar cuenta ahí que casi no se da detalles, muchos detalles en cuanto al cielo y las galaxias, todo ese tipo de cosas, porque eso no tiene tanta relación. Y lo que más se puede decir es que va a estar el cielo, donde va a estar hay un agua encima del cielo. Se habla de pronto de la función que va a hacer el sol y el efecto que hace eso de pronto en las plantas, en los animales y en el mismo hombre. Se hablan de ese tipo de cosas, pero no se dan mayor detalle porque todo está relacionado con el hábitat de aquí nuestro. Entonces, eso nos lleva a pensar que Dios está pensando en usted, en mí, está pensando en el ser humano como algo especial para Él. Y esa es otra razón para entender, oye, Dios todo lo organizó para hacer que yo pudiera tener toda esta cosa aquí, todo establecido para yo poder vivir y disfrutar de esto. Entonces ahí, más adelante vamos a ver que Dios le dice, bueno, esto lo voy a poner para que tú lo manejes, tú lo administres. Y le da la sabiduría para hacerlo. Entendemos también, como se narra ahí, que por razón del pecado, el hombre abusa de todo ese tipo de cosas. Y es lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de esto. Pero tengamos en cuenta esto, que nosotros somos el foco particular. Ahí vamos a ver que dice, bueno, vio Dios que esto es bueno, si esto va a funcionar para el hábitat del hombre aquí. Cuando crea al hombre dice, esto ahora sí está completo. Es bueno en gran manera. Porque ese era el fin último en el contexto de la creación en ese sentido. Entonces, cada una de esas cosas que se van a estar diciendo, nosotros tenemos que irla viendo como algo que Dios estableció de manera fija y que cualquier tipo, como estamos diciendo ya en lo que hemos venido desarrollando, que hay teorías y hay tesis que están en contra de lo que Dios viene diciendo. Eso siempre va a estar y Dios lo presenta. Es más, la misma información como está
narrada ahí es precisamente porque eso se iba a levantar. Esa así como tan contundente como dice que, porque se iba a levantar esa teoría de que de la evolución y todo ese tipo de cosas que hay alrededor de eso, de las personas que quieren dar una explicación porque no quieren aceptar lo que Dios ha dicho. Oye, esto fue así, así, y así funciona. Entonces, eso debemos tenerlo como algo fijo en nuestra mente. Entonces, ya vimos la creación, lo que se narra hasta el versículo 5 sobre el día 1. Y ahora vamos a entrar al segundo día de creación. Y vamos a ir dando algunos datos generales, sin detallar mayormente, pero con el énfasis, la mente de Dios, recuerda. Y está en todas las imágenes que estamos presentando, se está resaltando ahí Dios, Dios, Dios. Ahí es Dios, 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 Dios. Todo es Dios, Dios. El énfasis es Dios, un solo Dios. Entonces, todos los que escuchaban eso allá en el desierto, Dios, el único Dios soberano, el único Dios creador, el único Dios vivo. Sáquense de la mente cualquier otro tipo de persona o deidad que ustedes creen que pueden hacer las cosas y que los mantienen ustedes, porque no existe tal cosa. Y eso también nos lleva a nosotros a pensar que no debemos crearnos imágenes de ninguna cosa, ni diseñarnos algún tipo de Dios en contexto cultural por lo que yo puedo tener, las riquezas, o por las personas, o por el prestigio, o por la familiaridad, o por los títulos, porque eso se constituye en dioses también para nosotros. Y eso en el contexto de nuestro hoy se está relacionado con eso, no como estaba allá, pero cada uno de nosotros nos vamos formando nuestros propios ídolos, y este texto nos va recordando que no depende de ninguna otra cosa sino de Dios. Entonces, versículo 6, después que se crea el cielo y la tierra, y Dios hace primeramente una división recuerden, divide entre la luz y las tinieblas, y establece una en una parte y la otra en la otra parte, y dice ahí que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora va a comenzar él a llenar todos los espacios, porque pareciera que Dios está creando espacios y después va llenando esos espacios que va creando. Entonces, hace una división para crear un espacio de una forma y otra forma. Ustedes van a ver después que hay una división, no, que las aguas están para arriba, están para abajo, y después que cuando crea ese espacio arriba, en este espacio que crea arriba vamos a poner las estrellas, en el espacio de abajo vamos a poner esto y esto otro. Eso está organizado así en los 6 días. Es como si en los primeros 3 días organizara espacios dividiendo, y después en los días 4 al 6 comienza a llenar esos espacios. Así está organizado cuando usted lee los textos, así se va haciendo la narración. Pero otra vez, no pierda en su mente, lo que estamos viendo es la evidencia, la manifestación del poder de Dios haciendo todas esas cosas para en última crear un lugar donde nosotros íbamos a habitar, porque íbamos a hacer la creación especial. Y seguimos. Aquí, la última parte, como hicimos la vez pasada, fue la tarde y la mañana, el día segundo. Entonces, ¿qué es lo que se dio en el día segundo? Dice aquí el texto, luego dijo Dios. Aquí, cuando pensemos en el versículo 6, como si Dios estuviera expresando el plan, el diseño, lo que Él había organizado antes de la fundación del mundo, el plano de lo que iba a hacer. Y ya después en el versículo 7 habla como de la ejecución de eso que había sido ideado. Entonces, primero, cuando dice Dios dijo, entonces, bueno, esto es lo que está en el plan mío, esto es lo que está ideado, esto es lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que dice ahí? Dice para el segundo día, haya expansión. Entonces, cuando se habla de expansión ahí, vamos a dar, bueno, los 2 versículos eso hablan con claridad en eso, pero eso habla eso hace referencia de manera literal al espacio que hay en esto donde estamos. Pero mire cómo lo presenta, haya expansión. Expansión es una especie de espacio, un lugar entre una cosa y otra. Entonces, ese espacio se lo va a llamar, después va a decir cielo, que es lo que va a ser la división. Pero el texto dice literalmente, haya expansión en medio de las aguas. Recuerden que la tierra está cubierta de agua.
todo es agua. Entonces lo que Dios hace lo siguiente es dividir esas aguas. Entonces hace que haya un espacio en medio de toda esa agua. Un espacio. Porque hace que agua queden para arriba y aguas queden abajo. Entonces lo que queda en el medio, eso es lo que llamamos como expansión. El cielo, que puede comenzar desde aquí para arriba. Desde ahí, desde la superficie. Ya después donde está un primer cielo, un segundo cielo y tercer cielo. Pero el cielo es desde aquí. Desde aquí para arriba ya eso es cielo, ya eso no es tierra. Eso está aquí en la parte atmosférica y de ahí que se determina también que la expansión esa es denominada como ahí crea Dios la atmósfera. Esa es la conclusión que hay general en ese sentido. Entonces, haya ese espacio, haya esa expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, ese espacio va a separar las aguas que están sobre la tierra, para que quede agua arriba y quede agua abajo, que es lo que dice después en el versículo 7. Hizo Dios la expansión, creó ese espacio, y al crear ese espacio que metió en medio de ese espacio en medio de las aguas, hubo entonces una separación. Las aguas que estaban debajo de la expansión y quedaron las aguas que estaban sobre la expansión. Y viene esta frase aquí, que es una de las frases que va encerrando todo, la contundencia y el plan de Dios como decreto establecido que va a permanecer así. Entonces cuando dice, y fue así, y dice, el énfasis de esa frase, eso lo diseñó Dios y lo hizo así, y Él dijo, esto fue lo que ideé, esto es lo que estoy diciendo que se haga, y eso va a quedar así perennemente o permanentemente. O sea que hasta que Dios decida acabar con todo esto, eso va a permanecer así como está. Y Él va a decidir, porque una de las cosas que debemos tener aquí en cuenta, tenga esto, no pierda esto de vista, que Dios está haciendo estas cosas y Él es el que controla esas cosas. Aquí vemos que Él controla el cielo. Aquí vemos que Él controla las aguas. Porque Él dice, bueno, estas aguas van a estar allá y estas aguas van a estar acá. Y eso es muy fundamental. Porque más adelante vamos a ver que Dios es el que hace que caiga un rocío, Dios es el que hace que llueva. ¿Recuerdan ese texto que dice que Dios hace que la lluvia venga sobre buenos y malos? No es que solamente como uno dice, no, está lloviendo o llovió, no, Dios trajo lluvia. Y tenga eso fijo, porque uno dice, no, porque uno ve eso como si eso fuera un objeto inanimado que sale o sin control, que llega la lluvia cuando quiere llegar. No es así. Cada vez que cae una gota o no llueve es porque, por eso es que ustedes ven allá en el Antiguo Testamento a Elías que está orando para que Dios mande la lluvia o que no llueva durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque se reconoce de que la lluvia no se maneja sola, la lluvia viene porque Dios la trae. Entonces, independientemente de dónde esté concentrada el agua, no importa. Puede ser agua subterránea, puede ser agua de río, puede ser agua, vamos a decir, en un Hawái, en el contexto nuestro, puede ser agua en el mar, no importa, Dios controla todas esas aguas. Cuando se levantan los tsunamis, porque Dios hace que el tsunami salga y vaya para donde Él está dirigiendo, así como hizo aquí, vaya una parte para arriba y otra se quede abajo. De ahí que nosotros debemos siempre pensar, cada vez que hay situaciones, fenómenos, que nosotros decimos, alrededor de lo que es la expresión de Dios con respecto a las aguas. Vamos a decir, los cursos que tienen los ríos, todas esas cosas, el hombre puede hacer una cantidad de cosas, y en la mayoría de los casos, esos ríos vuelven a su cauce. Hay hasta un dicho en eso, que todos los ríos vuelven a su cauce. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció de una manera. Dios manda la lluvia cuando la quiere mandar, a donde la quiere mandar, a quien se la quiere mandar, en la cantidad que la quiere mandar, con rayos, con fuego, con granizo, como Él quiere, porque Él controla todo eso. Eso es algo que debemos tener en nuestra mente para que cuando estamos en situaciones de esas y cuando hay fenómenos así, nosotros no alimentemos tanto
temor, el miedo alrededor de eso. Lo que podemos es expresar reverencia. Dios está haciendo esto. Y podemos decir, como dice Job, esto es apenas un vórtice. Eso es un solo susurro, eso es apenas un susurro, dice Job. Porque después susurró más fuerte cuando mandó el diluvio y acabó con todo. Pero ¿quién es? Es Dios. Eso lo tiene Él diseñado así. Entonces no pensemos con respecto a esas cosas, debemos tener respeto y reconocimiento que eso Dios lo tiene establecido de esa manera. Entonces, eso es lo que se da en el segundo día. En el segundo día, la creación, vamos a decir, del cielo, el espacio que divide, y después, como vamos a ver, Dios va a poner cosas en un espacio y va a poner cosas en el otro espacio. Sin embargo, entramos aquí este otro detalle. Dios le pone un nombre a ese espacio. ¿Cuál es el nombre? Cielo. Ese es el cielo. Listo. Pasamos al tercer día. Los versículos, y voy a leerlos, 9 al 13. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que eso era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Otra vez las flechas están indicando el autor, el creador, el que está haciendo todas las cosas. Eso, la terapia es esa. Dios está haciendo todo esto. Y como Él está haciendo, así va a ser, así va a quedar establecido. Eso no, por mucho que se quiera manipular, por mucho que se quiera hacer que las cosas sean de otra manera, no se va a lograr. Porque puede haber algún tipo de alteración momentánea. Como más adelante vamos a ver. Porque es que hasta Dios le dijo al hombre que se enseñoreara de ciertas cosas. Pero cuando lleguemos en ese contexto, vamos a ver que el énfasis era una especie de administración sabia y la sabiduría divina para hacer el manejo o el uso de las cosas que Dios ha creado. Pero otra vez, dice el versículo 13, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Entonces ya en el día tercero, el día segundo, hizo separación de las aguas. No sabemos, algunos piensan que esas aguas que están arriba, eso está relacionado con el agua en forma gaseosa, que de pronto algunos dicen que aún arriba hay una cúpula y hay una parte que hay un agua allá encima de ese cielo, y algunos piensan que cuando vino el diluvio eso fue lo que Dios abrió para terminar de inundar. La Biblia no nos da detalles de eso ahí. Esas son conclusiones por lo que se dice más adelante en algunos textos bíblicos. Sin embargo, lo que dice el texto es que Dios puso agua arriba y puso agua abajo. Eso no hay que discutirlo porque eso es lo que está diciendo ahí. Ya las demás cosas, no puede juntar textos y textos por un lado y por otro, pero eso son especulaciones, son opiniones. Lo que sí es claro ahí es que Dios tiene el control del agua, no importa dónde esté. Eso sí es claro. Dios dijo, esta agua para allá y esta para acá. Y hoy también, cuando Él dice, bueno, va a llover en Fonseca, no hay poder humano que evite que ese. Pero cuando no viene agua para acá, podemos llorar, podemos gritar que esa agua no viene. ¿Por qué? Porque cuando Dios decida que va a venir, va a venir. Entonces, versículo 9, ya como quedaron unas aguas abajo, Dios va a hacer división. Entonces, también abajo, lo que está en la tierra. Dice, dijo también, y otra vez. Entonces, el plan, Dios, esto es lo que yo tengo en mi mente. Esto es lo que está organizado, ese es el plan soberano. Recuerden que todo lo que presenta la Escritura es la expresión de que ya Dios eso lo había planificado desde antes de la fundación del mundo, y eso es lo que está describiendo la ejecución de lo que ya Él tenía en su plan soberano. Y cuando comenzamos el estudio en la introducción estamos hablando acerca de eso, de que una de las cosas de manera especial que Dios dijo fue que
el plan que tenía con nosotros desde antes de la fundación del mundo y todos los detalles que hay alrededor de lo que ha sido creado. Entonces dijo Dios, júntese las aguas que están debajo en un lugar. Entonces, como todo, quedaron unas aguas abajo, todo todavía está cubierto de agua, solamente que hay agua arriba y hay agua abajo. Entonces, él va a hacer una división para crear espacios. Júntese las aguas que están debajo de los cielos, es decir, las que están acá abajo, esas pueden ser, sí, las aguas que están debajo del cielo literal, para no ampliar mucho ahí. Y la otra cosa que dice entonces, descúbrase lo seco. Y como él lo dijo, entonces, fue así. Detalles, ¿cómo se dio eso? Si emergieron de pronto las montañas, no tenemos detalles de eso. Si de pronto por gravedad del agua buscaron, no tenemos detalles de eso. El asunto es que Dios ahí en ese momento está haciendo que aparezca la parte seca, que es esto. Y después más adelante él va a dar un nombre a eso. Dice el versículo 10 que él nombró a eso que quedó así, seco, sin agua. Dice que le llamó tierra. Entonces, tierra en ese sentido no hace énfasis o no se refiere al globo en general, sino a esa parte que está seca. Dice, no, yo estoy aquí en tierra y al lado del mar, pues allá está el agua. Entonces, a lo seco lo llamó tierra, y eso puede decir uno cualquier lugar, superficie donde no hay agua, pues no hay que pensarlo tanto, eso es un lugar seco que se denomina tierra, pero no está haciendo referencia a toda la tierra. ¿Por qué? Porque debajo aún de donde hay agua hay tierra. Y dice la otra parte, a la reunión de las aguas llamó mares. Ese es el nombre que se usa ahí. Esa es la traducción que se establece ahí. Pero eso, uno imagina que eso incluye río, laguna y todo ese tipo de cosas. Y otra vez, la confirmación de la ejecución del plan como Dios lo había diseñado. Vio Dios que era bueno. Es decir, todo está conforme a lo que se está diseñando para que el hombre esté aquí. Todo está para que cumpla el propósito por el cual fue establecido o fue creado. Esa es la idea principal de eso. La idea principal es que todo esto está siendo ejecutado, está siendo creado para un propósito específico y particular, para que cuando llegue el hombre, eso favorezca el hábitat o la estadía del hombre ahí. Eso es lo que estamos viendo. Sigue después, versículo 11. Después dijo Dios. Bien, entonces, después que él hace esas separaciones, ahora va a llenar los espacios. Va a llenar ahorita el espacio seco, que es la tierra, y viene con la creación de las plantas. Dice ahí, produzca la tierra hierba verde. Después dice, hierba que dé semilla. Eso es lo primero. Después, entonces habla de hierbas verdes. Eso es como plantas, vamos a decir, una forma de nombrarlo, plantas inferiores. Y vamos a mirar, después dice árbol, porque lo clasifican en esos dos grupos. Hierba y árboles. Eso es la clasificación que Dios presenta ahí. Hierbas y árboles. Cuando se habla de hierba y se usa el término casi 3 veces, porque el término produzca es el mismo término que después se presenta como hierba. Pero cuando se habla de hierba en el segundo término hierba, eso hace referencia más al color que ella tiene. Y el primero habla del brote más pequeño, el brote tierno. Entonces, el énfasis es ahí, que Dios le da orden a la tierra para que de ella salga lo que Él tiene organizado para después
Eso va a ser usado para alimentación de los animales y alimentación del hombre. Miren después lo que viene. Se dicen dos cosas con respecto al árbol de fruto. El árbol de fruto dice que ese es un árbol que debe dar fruto según su género. Ese es un árbol que debe dar fruto según su género. Y ese árbol debe tener en ese fruto una semilla. Entonces los árboles que dan fruto y que el fruto viene, la semilla viene en el fruto. Cuando se habla de semilla es aquello de donde se genera algo semejante a de donde está saliendo la semilla. Pero cuando se habla de la hierba, no se habla de que tiene una semilla particular, sino que ella misma se puede ir extendiendo, ella misma contiene la semilla, mientras que el árbol dice que la fruta es la que contiene la semilla. Ahí. El otro énfasis que se presenta aquí. Otra vez, y fue así. Y esto aquí, otra vez. Esto es muy enfático con todo el contexto de lo que existe hoy en día. Recuerden que Dios todo lo que está creando ahí, todo está, vamos a decir, todo está siendo creado de una manera, una forma madura o una forma adulta. El árbol que está ahí ya es un árbol que tiene semilla para reproducirse. Todo lo que Dios está creando, no está creando una semilla para que comience a crecer, no, ya todo está maduro. Así como cuando crea el hombre también, él no crea un bebecito para que sea amamantado y crezca, no, ya lo crea como un hombre adulto, como un hombre maduro. Así está establecido, así es lo que está establecido. Todas las cosas Dios la hizo de esa manera, ya madura, ya en un estado, una condición adulta. Y el énfasis ahí cuando dice que dé fruto según su género, esa palabra género más adelante se va a traducir como naturaleza y se usa como unas 10 veces en este primer capítulo. Y el énfasis de eso está relacionado con la naturaleza, la especie o el género, el tipo o la clase de algo, que eso es exclusivo, eso no va a ser cambiado o no va a tener una transformación que de pronto vaya a evolucionar, porque eso después se va a usar también con respecto a los animales. Y miren, que hoy en día hay un afán en el contexto de las personas y los genes. No se puede crear genes nuevos, lo que hay de pronto es algún tipo de manipulación para alterar algunas cosas y existe lo que hoy se llama como una microevolución, que es de pronto que algunos elementos pueden estar expuestos a unas condiciones particulares o manipulados de cierta forma que hace que cambie o tenga algún tipo de mutación o cambios leves de pronto que pueden hacer, no, que este árbol, esta fruta de aguacate ahorita va a salir más grande o que va a salir de cierta forma, pero sigue siendo aguacate. Sigue siendo aguacate. Eso no va, es una cuestión que está establecida así. Y una de las cosas que se ha luchado y que se proclama bastante en el contexto de la ciencia es hablando del contexto de eso, de la evolución, pero en sí lo que hay son microevoluciones, que son cambios o mutaciones leves por la exposición a ciertas circunstancias, ciertas condiciones o manipulación de ciertas cosas, pero la naturaleza misma de las plantas y los animales, no hay una mutación, un cambio de una especie hasta otra especie. ¿Recuerdan lo que dice el texto? ¿Acaso puede la aceituna producir higos o el higo producir uva? Dice, no, es que no solo se puede hacer. Entonces la misma escritura presenta eso está establecido así. Así es con los animales. Sin embargo,
como más adelante vamos a ver, hay esa orientación del ser humano de querer manipular y cambiar las cosas. Lo que pueden hacer es que se acelere, ¿no? Esta planta ahorita con este fertilizante, si esta duraba 10 años para dar fruto, ahorita vamos a hacer que en 5 años, 3 años de fruto. Pero como ustedes van a ver, el fruto no es igual. Pierde muchas propiedades. No, en todos los contextos. Por eso es que uno siempre decide, no, pero yo quiero esto y se lo venden a uno, esto es criollo. Para decirle, oye, este es el mejor, este es el propio, este es el legítimo. Y es así, pero el hombre quiere hacer eso. Entonces, ustedes ven, aún en el contexto, cuando lleguemos al asunto de los animales, todas esas fábulas y esos cuentos que existen, por ejemplo, del centauro. ¿El centauro qué es lo que es? Mitad hombre y mitad caballo. No, pues eso no, porque no se puede hacer. Entonces, la sirena y todas las películas que hay, el hombre araña y el hombre, todo ese tipo de cosas. Porque el hombre quiere, pero no puede. Y está en eso y se mete de una manera y otra, pero eso no se puede dar. ¿Por qué? Porque Dios dijo que eso va a ser según su género. Él lo creó de una manera y eso no va a ser cambiado. Puede haber alteraciones ínfimas en formas y lo que han creado en unos contextos es deteriorar. ¿Recuerdan cuando se habla de este, el que inventó un hombre y salió como un monstruo? ¿Cómo es que es el Frankenstein? Todo eso, eso hace muchos años se está proclamando. No se detienen en eso. Sin embargo, cada día más lo que hacen es dilatar el reconocer que Dios es el que ha creado todo y lo ha creado de una manera perfecta, que no va a tener los cambios más de lo que Él diseñó, que va a tener esos cambios. Por eso más adelante vamos a ver que hay algún tipo de alteraciones, de cambios efímeros, porque Dios le dijo, bueno, tú te vas a enseñorear de esto. Pero en esa orientación de enseñoreamiento no tiene la capacidad de hacer cambios más allá, pero el pecado lo lleva a hacer. ¿Y qué es lo que ha pasado? Según los estudios y todas las investigaciones que se hacen, que la mayoría de esos cambios lo que hacen es daño, tanto a esas especies como a los que la consumen. Entonces, no es lo mismo que usted consuma un pollo manipulado o cualquiera de esas proteínas manipuladas, no es lo mismo que usted coma un pollo normal. No es lo mismo que usted coma eso, las verduras y todo ese tipo en el contexto de las plantas que está manipulado en cuestión de tiempo y textura y color, que a la vista se ve bonito, pero cuando ustedes lo comen no sabe igual. Y por otro lado, termina siendo dañino por una cantidad de cosas que hay. Eso está investigado, eso está establecido así. Y uno, por la sabiduría divina, uno sabe, no, yo quiero esto que sea criollo. Porque uno en el fondo sabe que como Dios lo diseñó, es lo mejor. Y que cualquier tipo de manipulación no va a mejorar las cosas, porque nadie puede mejorar lo que Dios ha establecido. Entonces, lo siguiente aquí, produjo pues la tierra hierba verde. El término que se usa ahí para decir produjo, eso es ilustrado como el proceso de dar a luz. Eso es como brotar o abrir para salir. Es como si la tierra estuviera embarazada y están todas esas plantas allá abajo y al brotar, eso abre. Entonces, el término que se usa ahí para produjo es como abrir, hacer una apertura para dar a luz o salir. Entonces, puede ser ilustrado en la cuestión de dar a luz un animal que irrumpe, abre para salir algo que está adentro y sale. Eso es el contexto del término cuando se habla de produjo, es eso, que Dios le dice a la tierra que saque a la luz o que dé a luz algo que está dentro de ella. Y dice ahí el proceso de lo que se dio, lo mismo que está diciendo en los versículos anteriores: hierba verde,
y hierba que da semilla según naturaleza, y lo segundo, árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y otra vez vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. En todos esos contextos, lo que nosotros vamos identificando ahí es que Dios tiene una metodología, Dios tiene un procedimiento, y lo que Él ha establecido, así está establecido. Y por eso el énfasis, y fue así, y así está. Y eso no va a ser cambiado por mucho que se quiera cambiar. Eso nos debe llevar a nosotros a tener una fijeza en nuestra mente de lo que Dios está diciendo en su palabra, aquí en este texto o en cualquier texto. Eso es así. Y de ahí que uno tiene que tener convicciones firmes en las Escrituras, porque no importa qué tipo de teoría o postulados se puedan levantar alrededor de ella, y no solamente en este pasaje de Génesis, sino en cualquier contexto. Eso aplíqueselo en cualquier contexto. Eso aplíqueselo en los textos que hablan con respecto a su matrimonio. Eso aplíqueselo en el contexto de lo que habla en el aspecto administrativo de la finanza. Lo que Dios está diciendo, cómo se administra la finanza, así es lo mejor. Aplíqueselo en cualquier contexto, porque eso no va a cambiar. Y cuando se ha querido hacer de otra manera, eso es lo que nos tiene en el desastre donde estamos nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude a tener fijeza firme en que lo que Dios está diciendo está establecido de una manera tan sólida que nada lo puede cambiar y que nada puede funcionar mejor que como Dios lo ha diseñado. Y así estamos diseñados nosotros. Continuaremos con eso para la próxima, si Dios permite, haciendo el mismo énfasis. Vaya leyendo los textos y vaya resaltando. Y sobre todo resalte, Dios se está identificando como el Todopoderoso. Confiemos en Él. Como Él se identifica, así es. Y nosotros deberíamos tener tranquilidad en ese Dios que sostiene todo lo que existe. Amado Dios, te doy gracias. Y gracias porque tú eres fiel en dar a tu iglesia, Señor, el alimento que necesita. Gracias por tu palabra y gracias en especial y particular la forma como tú te manifiestas, te evidencia en este libro de Génesis, en sus primeros capítulos, como el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Tú nos has creado y tú nos estás sustentando. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en nuestra fe de que lo que tú has comenzado en nosotros lo vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, y haz que podamos tener tranquilidad en nuestra mente, que como tú has dicho que son las cosas, así son, y que cualquier tipo de opinión o argumento que se presente que vaya en contra de ella, tenemos todo el derecho y la autoridad de desecharlo, porque tú eres el Dios creador y como tú has hecho las cosas y dices que son, así son y serán, porque tú así lo has establecido. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén.